Mi suegra me trató como basura y me echó de su casa con mi bebé. Pero la verdad salió a la luz cuando fue demasiado tarde. Esa frase resume mi caída. Mi humillación. Y el giro inesperado que nadie en esta historia vio venir. Pero para entender cómo llegué a caminar con un bebé en brazos sin saber a dónde ir. Necesito empezar desde el principio. Desde antes de que mi mundo se desmoronara. Desde antes de que supiera lo que era luchar por amor y no solo por supervivencia. Yo me llamo Ana. Y nací en un barrio humilde donde las calles eran de tierra. Y los sueños se tejían con hilos de esperanza. Mi madre trabajaba limpiando casas. Y mi padre se fue cuando yo tenía 5 años. Así que aprendí temprano que la vida no regala nada. Y que si quieres algo, tienes que construirlo con tus propias manos. A los 24 años sentía que por fin construía algo sólido. Tenía un trabajo en una tienda de ropa del centro. No era un empleo de oficina. Ni ganaba mucho. Pero era estable. Tenía horario fijo. Y un jefe que me trataba con respeto. Podía pagarme un cuarto pequeño. Pagar mis cuentas. Y hasta ahorrar un poco para emergencias. Fue ahí donde conocí a Julián. Venía seguido a la tienda. Decía que le gustaba cómo arreglaba la ropa. Que tenía buen gusto. Que sonreía con los ojos. No solo con los labios. Al principio pensé que era solo un cliente amable. Pero luego empezó a esperarme a la salida. A traerme un café. A preguntar cómo había estado mi día. Me decía que yo era especial. Que conmigo todo tenía sentido. Que nunca había conocido a alguien tan fuerte y a la vez tan dulce. Lo creí. Porque a esa edad uno todavía cree que las palabras dulces son promesas. Y que el amor basta para construir un futuro. Empezamos a salir. Y al principio todo fue hermoso. Me abría la puerta. Me escuchaba cuando hablaba de mis miedos. Me abrazaba cuando tenía un mal día. Y me decía que nunca me dejaría sola. Cuando quedé embarazada después de 1 año de relación. Mi corazón se llenó de alegría. Imaginaba una casa llena de risas. Un jardín donde mi hijo jugaría. Y una familia unida. Pero Julián se llenó de preocupación. Hablaba del dinero. Del futuro. De la estabilidad. Me decía que ahora todo era más serio. Que debíamos ser responsables. Pero también me prometió que estaría conmigo. Que su familia me recibiría con los brazos abiertos. Que nunca me faltaría nada. Yo le creí. Porque quería creer. Lo que no sabía era que su familia. Especialmente su madre. Era otra historia completamente distinta. La primera vez que fui a su casa. Sentí un frío que no venía del aire. Sino de su mirada. Ella estaba sentada en un sillón de cuero blanco. Con una taza de porcelana en la mano. Me observó de arriba a abajo. Como si evaluara si merecía estar en su sala. Luego se levantó lentamente. Me dio un beso en la mejilla. Tan frío como su sonrisa. Y me preguntó si mi blusa era prestada. Porque no parecía de mi talla. Me quedé callada. Tratando de no causar conflicto. Pensando que con el tiempo me aceptaría. Que al ver que yo amaba a su hijo y cuidaba de él. Su corazón se ablandaría. Julián solo rió. Y dijo que así era su mamá. Que no me lo tomara personal. Que era así con todos. Pero desde ese día supe que ella no me quería. Su madre se llamaba Elena. Y era una mujer de hierro. Acostumbrada a mandar en casa. En la empresa. En la vida de su hijo. Tenía el cabello siempre recogido en un moño perfecto. Las uñas impecables. Y una voz que no alzaba. Pero que cortaba como un cuchillo. Todo el mundo decía que ella había construido la empresa familiar desde cero. Que era una mujer de negocios implacable y respetada. Pero la verdad era otra. La verdadera fundadora del patrimonio no era ella. Sino su padre don Raúl. Un hombre humilde que había empezado vendiendo ropa en un puesto ambulante.
Y que con los años construyó una fábrica pequeña, que luego se convirtió en una marca reconocida. Elena había tomado el control cuando don Raúl se hizo mayor. Y lo había aislado en una casa de campo. Lejos de la ciudad. Lejos de los negocios. Lejos de la vida. Yo no sabía nada de eso en ese momento. Yo solo sabía que cada vez que iba a su casa, sentía que tenía que demostrar que valía algo. Conforme pasaban los meses y mi embarazo avanzaba, su desprecio se volvió más abierto. Me criticaba por cómo me sentaba, por cómo hablaba, por cómo cocinaba. Me decía que yo no tenía nivel, que mi familia no era de su clase, que Julián merecía una mujer con educación, con contactos, con futuro. Yo callaba. Callaba por Julián. Callaba por mi bebé. Callaba por la esperanza de que todo mejoraría cuando naciera el niño. Pero Julián también empezó a cambiar. Se volvió distante. Evasivo. Ausente. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que era el estrés del trabajo. Que la presión era mucha. Que no podía con todo. Pero nunca me abrazaba. Nunca me defendía. Nunca me decía que todo estaría bien. Cuando nació mi bebé pensé que todo cambiaría. Pensé que al ver a su nieto, Elena se derretiría. Que su corazón se ablandaría. Que por fin me vería como una hija. Pero fue peor. Elena entraba a mi cuarto sin tocar. Abría los cajones. Revisaba la ropa del bebé. Y decía en voz alta cosas como: esta niña no sabe cuidar a un hijo. O este niño necesita una madre de verdad. No una chiquilla con sueños. Una vez me vio darle el pecho. Y dijo que era vergonzoso. Que una madre moderna no supiera usar la fórmula adecuada. Otra vez me criticó porque el bebé lloraba en la noche. Y dijo que era porque yo no sabía calmarlo. Que una madre de verdad no dejaría a su hijo así. Yo intentaba explicarle que estaba aprendiendo. Que era mi primer hijo. Que necesitaba tiempo. Pero ella solo me miraba con desprecio. Y decía que su nieto merecía una crianza seria. No una niñera sin futuro. Julián nunca decía nada. Solo bajaba la mirada. Y salía de la habitación. Un día cuando mi bebé tenía apenas 4 meses. Elena entró con un sobre en la mano. Su rostro estaba más duro que nunca. Me lo lanzó sobre la cama. Y me dijo que ya no me iban a mantener. Que yo estaba abusando de su generosidad. Que su casa no era un refugio para mantenidas. Le dije que no tenía a dónde ir. Que dependía de Julián. Que apenas me estaba recuperando del parto. Que mi cuerpo aún no era el mismo. Ella me respondió que eso no era su problema. Que debí pensar antes de meterme con su hijo. Que ahora tenía que arreglármela sola. Grité. Le rogué. Le dije que el bebé era su nieto. Que merecía un techo. Una cuna. Una familia. Pero ella no se conmovió. Entonces miré a Julián. Le pedí que hiciera algo. Que dijera algo. Que me defendiera. Pero él no abrió la boca. Ni una sola palabra. Solo me miró con una vergüenza. Que todavía hoy no sé si era por mí. Por él. O por los dos. Ese día me echaron. Sacaron mis cosas. Pusieron mi ropa en bolsas de basura usadas. Y me entregaron a mi bebé. Sin siquiera envolverlo en una manta limpia. Salí de esa casa con los ojos llenos de lágrimas. Y los pies temblando. Caminé sin rumbo durante horas. Hasta que logré llamar a una tía lejana que vivía en otro barrio. Ella me recibió en su pequeño departamento durante 3 semanas. Allí dormíamos en el sofá de la sala. Con una manta delgada. Y el llanto constante de mi bebé. Una noche el agua se cortó. No pude bañarlo. Al día siguiente le salió una erupción en la piel. Fui a la clínica. Pero no tenía dinero para la receta. Me senté en una banca del parque.
con las lágrimas cayendo sobre su frente. Y por primera vez en mi vida pensé que tal vez no era suficiente. Que tal vez había fracasado antes de empezar. Pero en medio de ese dolor, algo en mí se endureció. No iba a rendirme. No iba a dejar que mi hijo creciera pensando que su madre se dio por vencida. Conseguí un trabajo atendiendo una tienda de abarrotes. El sueldo apenas alcanzaba para un cuarto en una pensión con goteras y paredes agrietadas. Pero era mío. Y cada noche abrazaba a mi bebé. Y le susurraba que íbamos a salir adelante. Aunque yo misma no lo creyera del todo. Pasaron meses. Y poco a poco logré estabilidad. No era una vida cómoda. Pero era digna. Tenía un techo fijo. Comida en la mesa. Y un trabajo que me permitía ver el futuro con un poco más de claridad. Lo que no sabía era que mientras yo luchaba en silencio, alguien en la sombra estaba descubriendo la verdad. Don Raúl. El padre de Elena. Y el verdadero fundador de la empresa que todos creían suya. Había vivido los últimos años en una casa de campo. Alejado del bullicio. Elena le había dicho que yo era una oportunista. Que me había quedado con su hijo. Y que vivíamos bien. Que su bisnieto era feliz. Y que yo era una madre dedicada. Le mintió. Le ocultó que me habían echado a la calle. Le ocultó que su bisnieto dormía en un sofá. Le ocultó que yo contaba monedas para comprar leche. Pero un día un antiguo empleado de confianza. El señor Ramos. El jardinero que había trabajado para la familia durante 40 años. No pudo callar más. Con riesgo de perder su trabajo y su pensión. Fue a visitar a don Raúl. Y le mostró fotos que había tomado en secreto de mí en el parque. Con mi bebé envuelto en una frazada vieja. Le mostró un recibo de un comedor popular. Y le dijo estas palabras que cambiaron todo. Su bisnieto duerme en el suelo, don Raúl. Y su hija le dice a todos que usted está orgullo. Don Raúl quedó destrozado. Durante semanas investigó en silencio. Habló con vecinos. Con personas que me habían visto en la calle con mi bebé en brazos. Confirmó cada palabra. Y entonces reescribió su testamento. Un año después de que me echaron. Recibí una llamada de un abogado. Al principio pensé que era un error. Pero no. Me citaron a su oficina. Y allí estaba una carpeta con mi nombre. Dentro había documentos. Fotos. Y una carta escrita a mano por don Raúl. En ella me decía que lo sentía. Que nunca quiso que su familia se volviera tan fría. Tan cruel. Tan egoísta. Que su bisnieto merecía un futuro con amor. No con orgullo vacío. Y que por eso había dejado una parte importante de su patrimonio para mí y para mi hijo. Mi suegra se enteró días después. De pronto recordó que existía. De pronto quiso ver al bebé. De pronto me llamó con una voz dulce. Que jamás había usado antes. Pero ya era tarde. Ella misma había construido su ruina con sus propias manos. Con cada palabra de desprecio. Con cada puerta cerrada. Con cada mentira que le contó a su propio padre. Meses más tarde me convertí en accionista de la empresa. No por venganza. Sino por justicia. Use mi parte del patrimonio para crear un fondo que ayuda a madres solas que han sido expulsadas de sus hogares. Y en la primera placa puse. En memoria de don Raúl. ¿Quién creyó en mí cuando nadie más lo hizo? Mi suegra nunca volvió a hablarme. Pero a veces en las juntas directivas. La veo sentada al otro lado de la mesa. Mirándome en silencio. Ya no siento odio. Solo pena. Porque ella perdió algo que yo gané. La posibilidad de amar sin condiciones. Hoy mi bebé crece rodeado de paz. De respeto. De verdad. Nadie podrá borrar lo que pasó. Pero tampoco podrán borrar que nos levantamos. Porque a veces la vida te empuja al abismo. No para destruirte. Sino para que descubras que tienes alas. Que ni tú sabías que existían. La justicia no siempre llega rápido.
Pero cuando llega, te devuelve todo lo que te quitaron. Y a veces, te entrega mucho más.